en condiciones, ¿no? Bueno, nosotros a manera de recordatorio vamos a decir que la evolución requiere de dos etapas. Primero, originar variación. Ya hemos visto durante la primera parte de la asignatura que la mutación es la fuente original de variación, es decir, a través de las mutaciones se producen variaciones. Esas variaciones en el material hereditario pueden, no siempre lo hacen, expresarse en un fenotipo a otro nivel. En el caso del ejemplo que vimos recién, vimos que había 4 mutaciones en un gen determinado que producía diferencias en la coloración del pelaje del ratón, ¿no es así? Esas son mutaciones puntuales, pero también hemos visto que hay otra clase de mutaciones, que son las mutaciones cromosómicas, que abarcan muchos genes y que pueden producir incluso cambios muy importantes en el fenotipo. Pero esa incorporación de variación no es suficiente para hablar de evolución. Para hablar de evolución necesitamos que actúen fuerzas evolutivas y es la segunda parte de esta diapositiva donde dice que el destino de esta variación viene determinado por los factores de cambio evolutivo o las causas de la evolución. Recuerden ustedes que cuando nosotros hemos hablado de factores de cambio evolutivo, los hemos asociado al equilibrio Hardy-Weinberg y hemos visto que el equilibrio se podía dar si se cumplían una serie de condiciones y la violación de esas condiciones implicaba que hubiese evolución y entonces los factores evolutivos están relacionados con la violación de esos supuestos. Y habíamos clasificado a los factores de cambio en direccionales y estocásticos. ¿Quién se acuerda cuáles eran los direccionales? Selección natural. Bien, selección natural. Flujo génico. Muy bien. Y falta uno que no recuerdo que era... Faltan 2. Direccional te faltaría mutación recurrente y meiotic drive o impulso meiótico. ¿Se acuerdan que les mencioné que íbamos a desarrollar muy poquito de ese tema, pero que también era un factor direccional? ¿Sí? ¿Y estocástico? Una deriva. La deriva, ¿sí? Bien, entonces tenemos estos factores evolutivos y nosotros en la clase pasada hemos hablado de la selección natural, ¿no es así? Hemos hablado de la selección natural y hoy vamos a ver la mutación recurrente, el flujo génico y tal vez, si hay tiempo, les mencione el impulso meiótico. Todos estos 3 factores direccionales que nos faltan los van a ver en el próximo práctico también con Emma. ¿Sí? Pero vamos a comenzar con la mutación recurrente. Fíjense que nosotros hemos visto que la mutación es fuente de variación. Pero la mutación también tiene un efecto evolutivo, no solamente como originadora de variación, sino que cuando se repite generación tras generación, puede ser un factor de cambio evolutivo, es decir, cambiar las frecuencias génicas y genotípicas de la población. Cuando a comienzos del siglo XX se redescubrieron las leyes de Mendel, se acuerdan que hablamos que muy temprano, en 1900, distintos autores independientemente, hicieron experimentos y llegaron a las mismas conclusiones de Mendel y buscando en la bibliografía pudieron decir que el trabajo que habían realizado ellos ya había sido antes publicado por Mendel. ¿Se acuerdan de esto? En ese contexto se asumió que los genes tenían un comportamiento discreto, es decir, que los genes informaban para características cualitativas
Y es lo que había estudiado Mendel, es decir, se podían heredar caracteres en variantes discretas, y a esas variantes discretas las llamamos alelos. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, en ese contexto de descubrimiento entraba el conflicto con la idea de Darwin, perdón. Fíjense que para Darwin, la mayoría de las observaciones de Darwin se basaron en caracteres cuantitativos. La clase pasada, y ustedes incluso hicieron una tarea de herencia cuantitativa, vimos que hay algunos caracteres del fenotipo que tienen una distribución continua. ¿Qué era eso de la distribución continua? ¿Quién me lo reproduce o me lo puede explicar rápidamente? ¿Me están escuchando? A ver si los puedo ver. Bueno, cuando pongo para ver ampliado, resulta que no me permite ver solo una parte de la pantalla. Hay veces que sí, hay veces que no. Bueno, los escucho. ¿Cuáles son los rasgos cuantitativos? A ver, Franco. Diego. Fanny. Profe, serían aquellos que se miden, rasgos que se miden. Aquellos caracteres que se miden, ¿qué más? ¿Alcanza a decir con que se miden? ¿Qué más le agregarías? ¿Cuántos valores posibles hay? Por ejemplo, el ejemplo que vimos recién de los ratones en el video es una variación discreta, es una variación cualitativa. Miramos el color del pelaje en si es color agutío claro, amarillento, o el color oscuro, gris oscuro, negro. ¿No es así? Eso es discreto. ¿Cuál sería un carácter cuantitativo? ¿Qué ejemplo han visto cuando hemos analizado la heredabilidad, por ejemplo? Respondo, ¿Querés hablar, Sebastián? Te escucho. Bueno, los rasgos cualitativos discretos son los que interpreta, digamos, las cualidades de la persona, o sea, si es alto, bajo, medio. Y lo cuantitativo, bueno, podemos decir como peso, kilogramos o contar. Bien, cuantitativo es cuando le asociamos a la característica una valoración numérica que puede venir del recuento o que puede venir de la medición, ¿sí? Los que vienen del recuento son discretos porque hay valores de números enteros, pero cuando hablamos de mediciones, esas mediciones son cuantitativas continuas, es decir, entre dos valores, si yo mido el peso, por ejemplo, de estos ratoncitos, y uno pesa 15 gramos y el otro pesa 27 gramos, bueno, es posible encontrar ratones que a lo mejor pesen 18 gramos, y entre 18 y 19 gramos habrá algún ratoncito que pese 18,6 gramos. Aunque no haya, es posible que exista este valor, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, un rasgo cuantitativo, por favor, repasen, porque esto ya lo tienen que saber, ¿sí? Es importante porque en este contexto nos está mostrando que la teoría que desarrolla Darwin en su momento parecía inclinada a explicar la variación cuantitativa continua.
mientras que lo que había estudiado Mendel estaba dirigido a explicar la herencia de caracteres discretos. Entonces, en ese contexto, hay una especie de conflicto. Los genetistas dicen las mutaciones o la variabilidad se origina formando caracteres con variación discreta, y por otro lado los evolucionistas dicen la evolución puede hacer uso de la variación cuantitativa. Entonces nos falta relacionar las dos cosas. Ya hemos visto también en la primera parte de la materia que los caracteres cuantitativos pueden ser explicados por cómo pueden ser explicados la herencia de los caracteres cuantitativos. A ver, Carla. Disculpe, profesor. Sí, ¿cómo puede ser explicada la herencia de los caracteres cuantitativos? O dicho de otra forma, ¿cuál es la base genética de un carácter cuantitativo? Lo han hecho en el práctico, en esa actividad de heredabilidad. ¿Cuál es la base genética? Melissa. Chicos, no les pido que enciendan la cámara porque entiendo que para ustedes implica un costo adicional y un consumo de datos que no se pueden permitir. Pero les pido que por lo menos me respondan. Si no saben, me dicen, no sé. Yo necesito tener constancia de que están presentes, no solamente que se han conectado. Profe, ¿puede ser múltiples genes? Exactamente, nosotros hablamos de una herencia poligénica y por eso en la clase anterior yo terminé de mencionarles exactamente, Melissa, determinados por múltiples genes. Entonces, hoy ya sabemos que no hay una contradicción entre la herencia mendeliana, que afecta a cada uno de esos genes, y el fenotipo cuantitativo que involucra a muchos genes que pueden tener herencia mendeliana. ¿Se entiende ahí? Entonces, a pesar de ello, a principios de 1900 había una contradicción entre la herencia de carácter discreto propuesta por el mendelismo y la evolución actuando sobre caracteres cuantitativos. Darwin miraba sobre todo caracteres cuantitativos como el tamaño de los organismos, la longitud del la longitud del pico de los pinzones. Entonces, en estas características parecía que no funcionaba bien las leyes de la herencia, pero posteriormente, cercano a la década en la década de 1920 y 1930, se llega a la conclusión y a esclarecer el carácter mendeliano de los múltiples genes que participan en la variación cuantitativa. Sin embargo, el hecho de haberle dado tanta importancia a la mutación a comienzos de 1900, llevó a que una corriente dijera que en realidad las especies podían ajustarse por selección natural, pero su origen tenía que ver sobre todo con grandes mutaciones que producían importantes cambios a tal punto que los organismos que portaban esas mutaciones formarían una especie distinta. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esa escuela se llamó escuela mutacionista, tiene que ver con los primeros genetistas de laboratorio que empezaron a ver algunas mutaciones importantes, que las llamaron macromutaciones. Esas mutaciones eran, por ejemplo, encontrar mosquitas que tenían alas transformadas en patas o que tenían doble tórax, bitórax. Entonces decían, bueno, una nueva especie no se genera por cambiar la longitud del ala. Estos genetistas y evolucionistas decían, las nuevas especies se van a formar
por grandes mutaciones que producen cambios bastante radicales y no cuantitativos, producen cambios discretos. Bueno, más allá de esto, lo que sí se sabe hoy es que la mutación, ya sabemos, es una fuente de variabilidad. Y ahí entra la discusión, si las mutaciones causan evolución por la acumulación de pequeños cambios, que sería la idea de Darwin, se van acumulando pequeños cambios por la acción de la selección natural, o bien la mutación por sí misma puede producir cambios. Y ahí entramos en el concepto de mutación recurrente. Una mutación que se repite sucesivamente, si bien tiene efectos pequeñitos, a la larga puede producir un cambio que sea significativo en la población, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a decir que la mutación es un factor evolutivo. Y la pregunta aquí es, ¿cuáles eran las características de la mutación? Volvemos a la primera parte de la materia. ¿Qué características tiene la mutación, Fanny? Si no tenés audio, Fanny, por favor contesta a través del chat. Si yo les pido que hagan una pregunta varias veces y no contestan, los voy a considerar ausentes, chicos. ¿Sí? Empecemos a cambiar un poco el compromiso y la dinámica de las clases. No alcanza que se conecten. Tienen que estar presentes en cuerpo y alma. ¿Me escuchás, Fanny? Sí, profe. Bueno, por favor, Sí, contestame. Entonces, si no tenés una respuesta, no hay problema. Me dicen, la verdad no sé. Sí, bueno, la mutación es como un cambio en la información genética, por lo tanto, lo que se puede ver es una modificación, digamos, de la herencia informativa. Bien, Fanny, pero mi pregunta iba a otra cuestión. Yo te preguntaba, y verás si podés recuperar la información, ¿de Bueno, qué características tiene la mutación? ¿Cómo es la mutación? ¿Cómo surge? a ver, como la mutación viene a ser como eh, el cambio de los segmentos génicos. El reordenamiento, perdón, no la encontraba la palabra, el reordenamiento en los segmentos génicos. Puede ser Entonces, reordenamiento, puede ser una pérdida, puede ser una también, sustitución o una sí, una incorporación. duplicación, una traslocación. Perfecto. Sí, no me Eso es salía cómo es. Y eso ¿Cómo, está muy profe? bien, Fanny. Que eso que me acabas de decir está muy bien. Eso es cómo es. La pregunta es qué características tiene. Ajá. A ver si alguien la puede ayudar a Fanny. En el video, Fanny no estaba presente, pero los que han escuchado el video deben haber escuchado algo que decía el autor sobre las mutaciones, cómo eran las mutaciones. Se refiere, profe, a la severidad de lo que puede causar una mutación. Bueno, eso es Sí, muy no importante. lo vi al video, pero sí, por ahí Después, estoy como descolocada. después está el link en Sí, en la grabación, en la profe, no se plataforma, preocupe. Yo la voy a ver. ¿sí? Después lo pueden ver, así que no hay Sí, problema. Lo que vos decís es cierto, nosotros podemos clasificar a las mutaciones en función del efecto que tienen, si son beneficiosas, si son neutras, si son deleterias. Pero sí. ¿qué otra característica menciona el autor para los que puedan haber escuchado el video?
¿Eh? Profe, puede ser que hablaba de si podía ser una ventaja o una desventaja, Bueno, pero pero que dependían del eso es parecido a lo que está diciendo Fanny. Cuando Fanny dice que pueden ser beneficiosas, neutros o deleterias, es eso, es lo mismo a lo que te referís vos. Deben haber escuchado en el video, y lo hemos mencionado varias veces durante la primera parte de la materia, que las mutaciones son aleatorias. ¿Se acuerdan? ¿Quién se anima a decirme qué implica que una mutación sea aleatoria? ¿Eh? ¿Qué ocurre al azar? Bien, Melissa. Una mutación al azar, aleatoria quiere decir que ocurre al azar. ¿Y qué ocurre al azar? Quiere decir que yo no puedo determinar cuándo, dónde, ni a cuál de todos los individuos lo va a afectar. Pero sin embargo, yo les acabo de decir también que las mutaciones son un factor direccional. ¿No les parece que hay una contradicción en este sentido? Es aleatorio, la mutación, cada mutación es aleatoria y sin embargo es direccional como factor evolutivo. ¿Qué característica tenía un factor direccional? Franco, ¿te acordás? No me acuerdo, profe. No, Morelia. Profe, no me acuerdo ahora. Ajá, Carla. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Qué eran los factores direccionales? ¿Se acuerdan que hemos separado direccionales y estocásticos? Profe, puede ser por una fuerza. A ver, Diego, te escucho. Por una fuerza que hacía que la mutación vaya en una dirección. Bueno, ahí más o menos lo que vos estás diciendo nos orienta. Un factor direccional es cuando el cambio que produce puede ser predecible en cantidad y en dirección. ¿Sí? Si yo les digo que la mutación es un factor direccional, quiere decir que puedo predecir cuánto y hacia dónde va a cambiar. Y esto parece contradictorio con la idea de que la mutación es aleatoria. Si yo no sé cuándo ni dónde surge, entonces ¿cómo puedo predecir hacia dónde va a ocurrir y cuánto va a cambiar? Bueno, sin embargo, esto se puede hacer porque las mutaciones tienen una característica que ya hemos visto también nosotros, y es la ocurrencia con una frecuencia. ¿Se acuerdan? Decíamos que en cada generación aparecía una determinada cantidad de mutantes. Si esa cantidad o esa proporción de mutantes se mantiene más o menos constante, uno habla de que las mutaciones tienen una tasa de mutación. ¿Qué es una tasa de mutación? La cantidad de mutaciones por el total de genes por generación. Entonces, si yo conozco la tasa de mutación, puedo conocer cuánto y hacia dónde cambia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, Sebastián, te escucho. No, le digo, bueno, yo le quería leer algo que también investigué, y bueno, lo que yo tenía sobre el factor evolutivo sobre los direccionales, que son de predecir la cantidad y la dirección del cambio. Perfecto, perfecto, es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Está claro eso. Yo puedo hacer una predicción de cuánto y cómo va a cambiar. Lo hicimos con la selección.
pudimos ver que si yo conocía cuáles eran los parámetros de la selección, como la eficacia biológica, yo podía decir, a esta población se le va a fijar tal gen, se va a perder o va a necesitar tanto tiempo para que cambie tanta cantidad. ¿Se acuerdan? Lo han visto en el práctico y también lo han visto recién en el video. Es decir, hay una predicción. Si yo sé que el ambiente es oscuro, sé que van a tener una mayor mortalidad los ratones de pelaje claro y van a tener un mayor éxito los de pelaje oscuro, así que a la larga, tal como lo muestra el video, se puede calcular cuánto tiempo hacia atrás, ¿sí?, pueden haber surgido esas mutaciones. ¿No es así? Sí, profe. Como se lo vio recién. Bueno, esto es el carácter direccional de la selección. Veamos ahora el carácter direccional de la mutación, ¿sí? Vamos a tomar primero la idea de que una mutación es irreversible, es decir, un alelo A grande muta con una tasa mu a un alelo A chiquito. Nos olvidemos si es dominante o recesivo, he puesto este símbolo nada más que para facilitar la visualización rápida de los dos alelos, ¿sí? Y entonces, ¿qué me dice acá? Que la frecuencia del alelo A grande en una generación T es igual a la frecuencia de ese alelo en la generación anterior multiplicado por 1 menos mu. ¿Qué quiere decir esto? Voy a empezar a compartir ahora la pizarra, ¿sí? Cuando la puedan ver, me dicen. ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve una pantalla blanca. Sí, todavía no se completó de presentar. Creo que ahora ya está. ¿Está? Entonces, fíjense que yo tengo un alelo A grande, dijimos que muta hacia un alelo A chico con una tasa mu. Si en la generación T, menos 1 le voy a poner acá, la frecuencia del alelo era P. ¿Sí? Imagínense que ese P en la siguiente generación, si hubo mutación, va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, el P en la generación T va a ser la fracción que no mutó por P T de menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me queda a mí son los no mutantes. Una proporción de todos estos alelos son los que no mutaron y son los que van a estar reflejando la nueva frecuencia alélica. Esto que está acá me está diciendo que es la frecuencia o la proporción de no mutantes. ¿Quiénes no mutan? Bueno, una proporción 1 menos mu de esta proporción de alelos A, llamada P en la generación T menos 1. Entonces yo también a esto puedo trabajarlo un poquito más y, perdón, se me achicó esto. Ahí está. Puedo hacer el siguiente análisis. Entonces, P en la generación T, puedo sacar factor común. Es P en T menos 1 por 1, es P, esto lo distribuyo, y acá me queda P en T menos 1 por mu. ¿No es así? Si yo paso a este término lo anterior, tengo P sub T menos P en T menos 1, que es la generación anterior. ¿Y qué me queda? Que esto es igual a menos P en la generación T menos 1 por mu.
¿Se entiende? ¿Qué es esto que está acá? Siguiendo lo mismo que hicimos para selección. Esto es el cambio en la frecuencia alélica. En una generación. ¿Cuánto cambió? Bueno, cambió en esta cantidad. Este cambio, ¿qué valores va a tener? ¿Positivo o negativo? ¿Qué piensan ustedes? Delta de P, ¿es positivo o negativo? En este ejemplo de mutación. ¿Cómo es P luego de Negativo. la mutación? ¿Es más Negativo, grande o profe. más chico? ¿Cómo, perdón? Escucho. Negativo, profe. Negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que hay mutación, va reduciéndose la frecuencia de A grande y aumentando la de A chiquito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cómo claramente yo puedo predecir hacia dónde es el cambio? Sí, ya sé hacia dónde. Es hacia reducir la frecuencia del alelo A grande. Y también puedo predecir cuánto. El cuánto es este módulo, es este valor. ¿Les queda claro? Ese es un modelo sencillo. Si yo tomo muchas generaciones, lo que hago es multiplicar el efecto en muchas generaciones y por eso aparece T, que es el tiempo de generación. Acá, T, perdón, tiempo medido en generaciones. Entonces yo les voy a pedir que apliquen esta formulita al siguiente problema. ¿Sí? Perdón, vamos a buscar la pizarrita y entonces vamos a tratar de pensar si solo la mutación podría haber producido el cambio de color en los ratones, en el ejemplo que vimos antes. Imagínense que A es el alelo que da el color agutí, que es el amarillento, y A chiquito, el alelo que produce el color negro en los ratones del ejemplo. Y acá hay una tasa mu. Originalmente, todos los ratones eran color amarillo y luego de que se produce la caída de lava y la formación hace unos 1000 años de estos sectores oscurecidos con la lava, ¿sí? Va a ocurrir lo que estamos viendo en esas regiones, que es el cambio de color. La pregunta es, ¿podrá solo la mutación haber producido tanto cambio? Bueno, veamos. Entonces, si nosotros ponemos la frecuencia original, le vamos a poner como que había muchos, o vamos a poner que había solo alelos agutí. Había solo, ay, solo alelos agutí. Alcanzan a ver, me quedó medio chiquito, pero no sé si pueden ver. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner que la frecuencia inicial
es 1. Y que la tasa de mutación, vamos a poner 10 a la menos 5, o sea, 1 en 100.000. Son valores más o menos conocidos para las tasas de mutación. Entonces díganme ustedes, a ver, en 1000 años creo que decía el video, que era el tiempo que había transcurrido desde la erupción de ese volcán, ¿no es así? Bueno, entonces pensemos que en cada año, ¿cuántas generaciones de ratoncito puede haber? Pensemos que cada año hay 5 generaciones. Por año, ¿sí? Y entonces, en 1000 años, ¿cuántas generaciones pasaron? ¿Estamos de acuerdo? Veamos cuánto se pudo cambiar o cuánto pudo incrementar la frecuencia del alelo negro si ocurre esta tasa de mutación y hay 5000 generaciones. ¿Quién va a hacer el cálculo con esta fórmula? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, escucho. Los espero que hagan el cálculo. ¿Alguien hizo el cálculo? Profe, 10 elevado a la 5, ¿sí, no? 10 elevado a la menos 5. ¿Qué quiere decir esto? Que una cada 100.000 genes es el mutado. ¿Sí? Por cada 100.000 alelos A grande, hay uno que cambió a A chiquito. Bueno, ¿alguien pudo hacer el cálculo? ¿Cuánto les queda peso a usted? Yo ya lo tengo, pero quiero esperarlos a ustedes. Profe, el 1 lo multiplica, ¿no? O sea, el PO. P0 exactamente multiplica esto, así que es fácil porque dijimos que empezábamos con una frecuencia de 1, ¿sí? Tienen que sacar solo esta parte. 1 menos mu elevado a la t. 0,99 le da, profe, ¿o no? 0,99, ¿qué te da 0,99? ¿Esto? TT. En realidad les da 0,9999. Sí, No tiene, 0,99004978, bueno. claro, no tienen que redondear porque estamos hablando de números muy chiquititos, ¿no? Bien. Bueno, así me dio, profe. Ajá. ¿Sí? Y bueno, ahora tenés que elevarlo a 5000.
1.49 por 10 a la menos 22. 1.49 por 10 a la menos 22, a mí me da nada que ver, che. ¿Quién más hizo el cálculo? A mí, 0.95 me da, a profe. mí también me da 0.95. 0.95 todo. Sí. A ver, ¿quién quiere compartir cómo hizo el cálculo? Yo estoy usando la calculadora del celular y puede estar ahí el error. ¿Sí? Coma 9999 lo elevamos a 5000, dijimos, ¿no? Sí. Y a mí eso me da 0,6065. ¿Sí? ¿Puede ser? Déjenme que fije, voy a buscar hacerlo en Excel. No vaya a ser que esté haciendo mal en la calculadora. Profe, pero en 1000 años, ¿o 5000 años? 5000 generaciones, no hablamos de años, ¿sí? Acuérdense que hemos hablado de generaciones. Si es 5000 generaciones, es 0,951229. A ver, déjame que mire de vuelta. Ay, ¿dónde tengo el...? Me sigue dando 0,6065. Ahora también me dio 0,60, no sé. Sí, me parece que ese es el valor correcto. ¿A quién más le dio 0,60? Hay algo que están haciendo mal. A mí también me dio así, profe, como usted. Ah, bueno, fíjense que en 5000 generaciones el alelo este bajó de 1 a 0,6065. Quiere decir que pasada 60, por mutación solo, no podríamos explicar que todos los ratones o la gran mayoría de los sectores con lava tengan color negro. Deberíamos ver más o menos un 60%, bueno, acá hay dominancia completa, pero podríamos ver todavía una alta proporción de ratones agutí, ¿no es así? Si actuara solo la mutación. Pero resulta que la mutación suele tener dos sentidos. Es decir, A muta hacia A, chiquito, y A chiquito también puede mutar hacia A grande en una tasa B. ¿No es así? Entonces yo espero que si P, le voy a poner, en vez de T y T menos 1, que me cansa escribir T menos 1, se hace muy largo, voy a poner P0 para el estado inicial y P para el estado final. ¿Está bien? Esto es una generación. Bueno, ¿cómo va a ser P'? P' va a ser la fracción original, los que había. De estos, los que mutaron a A chiquititos, que son, ya lo hemos hecho hace un rato, mu por P0. ¿No es así? Más los alelos A grande que vienen de la mutación de A chiquita. ¿Cuánto es eso? Q0 por B. Es decir, una proporción B de este conjunto de alelos A chiquito pasó e incrementó A grande. ¿No es así? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la frecuencia del alelo A grande, habiendo mutación y retromutación, es lo que había y les resto lo que perdí por mutación de A hacia A chiquito. Y esto es lo que incorporé o creció, incorporación por mutación
de A chiquito a A grande, ¿no es así? Así que yo puedo hacer con esta fórmula lo mismo que hice hace un rato, perdón, quiero mover esto. Paso el P0 para este lado, ¿sí? Y a este Q lo puedo transformar también a una expresión que implique P0. Entonces, en vez de poner Q0, voy a poner 1 menos P0. ¿No es así? Esto que está acá, ¿qué es? ¿Cómo lo hemos llamado a esto? El cambio de la frecuencia alélica del alelo A grande. Y me queda que es menos mu por P0, más puedo distribuir V menos V por P0. Si quieren lo puedo poner así. ¿Sí? Puedo sacar factor común ahora a P0 y ¿qué me queda? Menos mu menos V más V. Son distintas formas de trabajar lo mismo. ¿Sí? Delta de P entonces P0. Puedo sacar este menos como factor común acá y me queda mu más V más B. ¿Sí? Eso si quiero ver P0, delta de P. Y si quisiera ver P', todo este trabajo tendría que llevar el P0 para el otro lado. ¿Sí? Hay distintas formas de hacer el análisis. Lo importante es que ustedes tienen también una forma de evaluar cuánto es el cambio. Y lo que tenemos acá, fíjense, esta parte, ¿la ven? Es la frecuencia del equilibrio. ¿Puedo llegar a una situación de no cambio habiendo mutación y retromutación? P del equilibrio implica que delta de P, ¿cuánto vale? Si hay equilibrio. Ley de Hardy-Weinberg, ¿qué quiere decir? ¿Una profesora? ¿Cuánto vale delta de P en el equilibrio? Piensen, chicos, ¿qué es el equilibrio? Lo hemos visto en la primera unidad de esta parte. A ver, Mariluz. Fíjate en tus Sería apuntes. 0, profe. Bien, ¿Morelia habló? Bien, Sí. Morelia, bien, Melissa. Estamos trayendo lo que ya sabemos. Sabemos que en el equilibrio no hay cambio de las frecuencias alélicas. Y si no hay cambio de las frecuencias alélicas, delta de P vale 0. Entonces, si yo esta fórmula la igualo a 0, me queda menos P0 por mu más B más B. ¿No es así? Y entonces, miren, paso el B del otro lado, me queda menos B. Este lo pasé hacia acá, ¿sí? Y dejo acá solo P0 y entonces esto pasa dividiendo. ¿No es así? Como tengo signo negativo en los dos lados, lo puedo eliminar. ¿Y qué me queda? Que en el equilibrio no voy a poner ya P0 porque es P del equilibrio, vale B sobre mu más B. ¿Se entendió? Miren qué interesante eso. Quiere decir que si hay mutación y retromutación,
están actuando los factores evolutivos, ¿sí o no? Y sin embargo, hay equilibrio en la población, no hay evolución. Están actuando los factores evolutivos, pero no hay evolución. ¿Por qué? Porque se compensa. Todo lo que pasó de A grande a A chiquito es igual a lo que pasó de A chiquito a A grande. ¿Y cuál va a ser la frecuencia del equilibrio? Va a depender de estos valores, de las tasas de mutación, que no siempre son iguales, mu y b. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, quiero poner esto de este lado. Bien. Entonces, ya tenemos el trabajo hecho con la mutación reversible incluida. Fíjense que recién hemos calculado cuánto podía ser el cambio si solo actuaba la mutación. En 5.000 generaciones, la mutación solita producía un cambio importante, ¿no? Ahora, si a esa mutación yo le incluyo la retromutación, se me complica la situación porque gran parte de lo que mutó de A grande a chiquito vuelve de A chiquito a grande. ¿Sí? Bueno, esto es el modelo básico de cómo la mutación, si se repite generación tras generación con unas tasas determinadas, puede producir cambio en las poblaciones. Pero también nos muestra que habiendo mutación y retromutación, puede ser que la población no cambie. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Profe, ¿cómo hizo el cálculo? ¿Cómo qué? ¿Cómo calculó ese número? ¿Cómo hizo el cálculo? ¿Para llegar a esto? No, al comienzo, cuando le dio 0,65, creo que le dio. Puse 1 menos 10 a la menos 5, ¿sí? Y a ese resultado lo elevé a 5.000. Al resultado, ¿no? Pero me parecía que me habías dicho que a vos también ya te había dado ese valor. No, era Franco. Ah, Franco. A ver, volvamos. Ahí está. ¿Qué hice yo? Hice 1, lo escribo acá, ¿sí? 1 menos mu es 0,9999. Y a 0,9999 lo elevé a 5.000. ¿Sí? Sí. Probá, a ver si te da. No, me da el 0,95. Y ahora si le multiplico el 1 me va a dar lo mismo. Sí, porque no te va a cambiar. Déjame que mire, a ver, ¿querés compartir vos lo que estás haciendo? No, profe, yo estoy del celu. Desde el celular, ¿qué usás? ¿Qué función en el celular usás para elevar a 5.000? El exponente, pues, lo elevo al 5.000. Acá yo en la calculadora tengo para elevar. El símbolo que se suele usar para elevar es esto que figura así, este símbolo. Ese es, profe. Si lo hace con paréntesis, profe, el 5.000 da, como usted lee. Sin paréntesis no. Ay, a ver, déjame. No, la verdad que no me doy cuenta qué es lo que estás haciendo. Profe, a nosotros nos da con 5, 9, digamos. Creo que ese, por eso nos da distinto. No, porque te da que no es distinto, porque te debe decir. Está bien, profe, ahí le dijo la Carla, con paréntesis se hace. Bueno, O sea, al 0,9999, eso va entre paréntesis, está elevado a 5.000 y recién le sale el 0,6065. Ah, bueno, yo en mi calculadora con o sin paréntesis me eleva directamente. No sé por qué tu calculadora te pide eso. Capaz que lo esté elevando un solo miembro, eso, por eso es que...
No creo porque esto es un número, todo esto es un número. Claro, Pero bueno, No, de pero la yo digo, función nomás, con profe. la calculadora, capaz que si no pone paréntesis, lo está elevando un solo número, por eso le da eso. sí, la verdad que no sabría decirte, pero ahora te queda claro. Sí, ahora sí me salió. Igual es bastante el cambio, ¿no? Sí, Miren, una población que originalmente era monomórfica, había solo un alelo en 5.000 generaciones, que son 1.000 años para un ratón. Me parece que puede haber incluso más generaciones de ratones por año, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿no? Pero yo puse 5 por tirar un número. Bueno, cambió, bajó la frecuencia a 0,65 y ahora este locus es polimórfico y antes no era polimórfico. ¿Sí? sí, Bueno, ¿les quedó claro esto? sí, profe. Bueno, pasamos a otro factor evolutivo que es el flujo génico. Voy a borrar acá. ¿Qué es el flujo génico? El flujo génico es la introducción de genes en una población debido a que emigran desde otra población, ¿sí? Si yo dibujo esto, tendríamos algo así. Tengo una población y hay una serie de escarabajos que vienen desde otra población. Cuando llegan acá estos individuos se reproducen en panmixis. Y en ese modelo lo que vamos a ver es cómo la introducción de individuos desde otras poblaciones puede cambiar las frecuencias alélicas. Si yo sé cuál es la proporción de migrantes y sé además cuál era la frecuencia del alelo en esta población dadora y en esta población receptora, puedo predecir cuánto va a cambiar la frecuencia de un alelo, ¿sí? Y hacia qué dirección va a ser. ¿Cuánto? Es decir, el módulo, el valor. Y hacia qué dirección es si va a incrementar o se va a reducir, ¿sí? Entonces vamos a tomar un modelo, acá está escrito, pero yo se los voy a hacer, ir haciendo paso a paso en la pizarrita. Y después, si quieren, vean la placa en el PowerPoint. Imagínense que yo tengo una población, pero voy a ver qué símbolos usé acá. Población 1, población 0, ¿sí? Déjenme que me fije como qué símbolo he usado para usar los mismos. Bueno, tengo entonces una población que la voy a mencionar como población receptora. Y acá tengo una población que la voy a llamar población dadora. Dadora, ay, pucha, no me deja escribir. Dadora de migrantes. ¿Está bien? Entonces imagínense que yo acá tengo, no voy a poner los individuos, voy a poner los alelos. Imagínense que esto que está es la representación de los alelos de la población. Y en esta población dadora tengo, por ejemplo, solamente individuos de esta clase. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, vamos a llamar P a la frecuencia de las crucecitas. Entonces acá tengo un P0, que es antes de la migración, antes de recibir migrantes, y tengo un P1 que es, ¿cuál es la frecuencia? Una generación después de haber recibido los migrantes, luego de recibir migrantes.
Bueno, ahora yo sé que en esa generación hubo una tasa de migración que la voy a llamar ME. ME es la tasa de migración efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque a mí no me interesan los individuos que migran y no se reproducen acá. Me interesan los migrantes que cuando llegan acá se reproducen en panmixis. Esa es una condición importante. Supuestos del modelo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de modelos, no? Uno, el primer supuesto es: considero migrantes efectivos. Es decir, no me interesan los migrantes que llegan acá y no se reproducen. Segundo supuesto importante: los migrantes llevan la frecuencia alélica de la población dadora. Ay, chicos, cómo me está costando escribir. Entonces, así como yo hablé de P0 aquí, a este P le voy a llamar P sub M. ¿Sí? ¿Está bien? Que es la frecuencia, perdón, se me fue, de la población dadora. Tercer supuesto importante: la población receptora más los migrantes efectivos se reproducen de modo panmíctico. ¿Cómo va el glosario? Vi que alguno escribió algo. Sigan haciendo eso, es importante porque finalmente si les doy una oportunidad o no de hacer en el próximo cuatrimestre lo que les ha faltado, voy a tener en cuenta cómo han participado, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que cuando lleguen los ME a la población receptora se reproduzcan de forma panmíctica? ¿Qué quiere decir eso? Que se reproduzcan al azar. Que se reproduzcan al azar. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegan los migrantes, se unen al azar con los no migrantes y con ellos mismos. Es decir, ME se puede unir al azar con alguien que no es migrante o con otro que es migrante. Ya en la reproducción no hay diferencia si es migrante o no migrante. ¿Está claro? Esas tres condiciones son importantes y me van a permitir a mí hacer el cálculo de cómo cambió P en una generación, es decir, pasó de P0 a P1 cuando hay migrantes. ¿Qué va a pasar? La frecuencia del alelo crucecita en la población receptora va a ser lo que había en una fracción, la frecuencia de lo que había, que es la fracción de los no migrantes. Los no migrantes es todo menos la proporción de migrantes. Esa proporción de individuos tiene frecuencia P0, más una proporción de individuos migrantes que tiene frecuencia P sub ME. ¿No es así? Entonces, mi cálculo es muy rápido. Yo puedo distribuir P0, me queda P0 por ME, más ME por PME. ¿Sí? Este P sub ME, esto es sub, no es el producto acá, ¿no? No sé si prefieren que les cambie el símbolo para que no se confundan. ¿No? ¿No hace falta? Sí se entiende, profe. Bueno, entonces P1 es igual
a P0, y yo ahora voy a sacar el factor común ME. Factor común ME, ¿y qué me queda acá? P sub 0, como saqué un signo menos de factor común, ¿qué me queda acá? Más o menos. ¿Sí? Menos P de la población dadora. Entonces, yo puedo calcular cuánto es el estado final, pero también puedo calcular cuánto es delta de P en una generación. P1 menos P0. ¿Qué me queda? Si a esto lo paso allá, me va a quedar que esto es menos ME por P0 menos PM sub B. ¿Está bien, claro? Y entonces, primera pregunta. ¿Cuándo va a ser grande delta de P? ¿Cuándo va a haber un gran cambio en la frecuencia alélica? Miren la fórmula, de acá lo pueden deducir. Miren, digan algo. Sería cuando la tasa de migración sea mayor, ¿por qué? Bueno, primero, delta de P, vamos a ponerle un simbolito así que quiere decir que es alto, si ME es grande. Bien ahí, Sebastián. ¿Cuándo más? Si es grande y esto es 0, ¿hay cambio o no hay cambio? Para que esto sea 0, ¿qué implica? ¿Cuándo va a valer 0 esto? ¿Cuándo va a valer 0? Cuando Cuando estén sean aquí, iguales. Cuando sean iguales, entonces, si las dos poblaciones tienen igual frecuencia alélica, por más que lleguen migrantes, no va a haber cambio. Mientras más grande sea la diferencia P0, o sea, entre la población receptora y la población dadora, más grande va a ser el cambio en la población receptora. ¿Se entiende? Sí, no entiendo. Sí, profe. Bueno, mírenlo de vuelta. Y ahora se los pongo más bonitos ya aquí. En vez de P, está como Q, que es lo mismo, porque todo lo que cambió de P también cambió Q, ¿no es así? Bien, fíjense, si M es grande y esto es distinto, entonces delta de Q es grande. Pero por más grande que sea la cantidad de migrantes que llegue, si las dos poblaciones son iguales, no cambia nada. ¿Está claro? Este modelo se llama modelo isla-continente porque supone que la población dadora es grande, sería el continente, y la receptora es pequeñita o más pequeña y es la isla. ¿Está bien? ¿Por qué se lo concibe de esta forma el modelo? Y porque migrantes desde una población grande a otra población grande causan efectos muy pequeños. Pero si los migrantes vienen desde una población grande, ¿sí? Es probable que sea representativa la frecuencia alélica de los migrantes. Y además van a generar un cambio importante en la población receptora. ¿Tienen preguntas? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta?
Profe, Sí, ahí dijo que la población dadora sería, en el modelo ese sería el continente y la población receptora sería la isla. exactamente. Fíjate que acá está dibujada grande la dadora, Q sub M, ¿ves? Y pequeñita la receptora. No quiere decir que se puede invertir, quiere decir que es más lógico que el cambio sea evidente e importante en una población pequeña que recibe individuos que vienen desde una población que es grande. ¿Por qué pongo la condición de que sea grande? Para asegurar que la frecuencia alélica de los migrantes es representativa. ¿Sí? Bien, profe. Ese modelo no quiere decir que no pueda haber individuos de acá que van hacia allá. Simplemente lo que les estoy diciendo es que yo me centro en mirar esto, lo que pasó en una generación. Por supuesto que el modelo se puede hacer más complejo y mirar qué pasa en las poblaciones si migran desde acá hacia acá y desde acá hacia acá. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Sí? Si tenemos tiempo, lo hacemos ahora y si no en el práctico, algún ejercicio podemos considerar con esa situación. ¿Sí? ¿Les quedó claro en qué consiste el flujo génico? Pueden ver entonces que también se puede alcanzar un equilibrio. El equilibrio es cuando delta de Q valga 0. Acá, veamos esto. ¿Cuándo va a valer 0 delta de Q o de P, que es lo mismo? Bueno, cuando esto valga 0, voy a mover para poder seguir dibujando, escribiendo. ¿Sí? Cuando esto valga 0, perdón, delta de P igual a 0 implica equilibrio, ¿no es así? En el equilibrio, yo voy a tener que 0 es igual a ME por P0 menos P de la población dadora. ¿Cuándo va a valer esto 0? Si M es 0 o si las dos poblaciones tienen igual frecuencia P. ¿Se entiende? Para que delta de P sea 0, o no hay migración, entonces no hay flujo génico, o hay flujo génico, pero las dos poblaciones son iguales para la frecuencia del alelo que estoy estudiando. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, Bueno, profe. ese es el modelo más sencillo y donde nosotros empezamos a entender el flujo génico. Hay modelos más complejos. Por ejemplo, si hay una distribución continua, les dibujo qué implicaría eso. Voy a borrar acá. Cuando hablo de una distribución continua, y bueno, por ejemplo, imagínense que represento mi espacio, quiero moverlo y se me pone completo, ahí está. Represento mi espacio en dos dimensiones, en un eje X y un eje Y, y entonces yo tengo, por ejemplo, acá una población, acá hay menos individuos y después empieza a incrementar la frecuencia hasta que llego hasta el núcleo de otra población, por ejemplo, que está acá. ¿Se entiende? Entonces acá está el centro de la población 1 y el centro de la población 2. La probabilidad de migración va a depender de la distancia en cualquiera de los ejes. Acá está hecha en dos ejes, se podría tomar sobre un solo eje si los individuos estuvieran en una sola, separados en una sola dimensión. Por ejemplo, a lo largo de un río. ¿Sí? Bueno, este modelo se llama aislamiento por la distancia, porque la probabilidad de que se mueva un individuo de acá hacia acá depende de la distancia. Es más probable que a esta población llegue un migrante de acá a que llegue un migrante de acá.
¿Se entiende? En ese modelo de distribución continua, ¿sí? Hay algunos elementos que son importantes, como por ejemplo, ¿sí? La media de la dispersión individual. ¿Cuánto en promedio se mueve cada individuo? Yo no les voy a dar las fórmulas, porque no me interesa que las aprendan, pero sepan que si en algún momento tienen que trabajar con esto, hay modelos matemáticos para resolver estos cambios y entender qué efecto produce el flujo en estas circunstancias. Este modelo se lo llama también el modelo de los vecindarios de Wright, ¿sí? Bien, en ese modelo fíjense que la fórmula ayuda, o la fórmula que nos ayuda a evaluar el movimiento es 4 por pi por d por sigma cuadrado. Y ustedes dirán, ¿qué es todo esto? Bueno, pi es una medida que tiene que ver con el modelo de un círculo, ¿no es así? D es la densidad o el desvío estándar de la dispersión. Sigma, perdón, es el desvío estándar, y D es la densidad. ¿En qué densidad promedio hay? No me interesa que aprendan las fórmulas, pero sepan que uno puede calcular el efecto de la migración. Aquí está apareciendo otro elemento que es NE, que es el tamaño efectivo, y lo vamos a ver más adelante, cuando veamos deriva. Miren, acá hay otro modelo de migración. Se llama piedras de paso, ¿sí? Entonces se supone que cada piedra es una población y que para que los individuos lleguen desde esta piedra a esta otra piedra, tienen que ir pasando por las otras poblaciones. Esas piedras de paso se pueden pensar en una dimensión o en dos dimensiones, como en este dibujito. Entonces, hay un modelo matemático que me va a ayudar a calcular el flujo génico, en este caso en doble sentido, los individuos pueden ir de acá para allá o de allá, o de derecha a izquierda, ¿sí? Y yo puedo calcular entonces el efecto del flujo génico en estas circunstancias, en un modelo que se conoce como piedras de paso, ¿sí? Acá hay otro modelito, modelo de islas. Hay muchas islas que intercambian individuos entre ellas a una tasa m en una proporción que es igual para todas ellas, ¿sí? Así que hay otro modelo matemático, tampoco les puse la fórmula, simplemente es para que lo sepan, donde uno puede calcular las consecuencias del flujo cuando hay una distribución de poblaciones como la que vemos aquí, ¿sí? Y este que acabamos de ver es el que ya hemos visto. Desde el continente a la isla parten los migrantes. No hay un sentido inverso, ¿sí? Esto puede darse muchas veces. Por ejemplo, en las Galápagos es probable que los individuos migren del continente a la isla, pero dadas las corrientes de viento y de otros fenómenos como el tamaño poblacional, la migración en sentido contrario es poco probable o tiene poco efecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué consecuencias tiene el flujo génico? Primero, acá está una plaquita de resumen. El flujo génico es el movimiento de individuos o gametos. A veces no se mueve el individuo completo, sino son las gametas. Por ejemplo, ¿cuándo vemos que se mueven las gametas? ¿No se les ocurre ninguna situación donde veamos movimiento de gametas? De las plantas, profe, la polinización. Bien, de las plantas, si lo que se traslada, por ejemplo, es el polen, el flujo génico viene dado porque lo que se movieron son las gametas. ¿No es así? Así que el flujo génico puede ser o bien de los individuos o de sus gametas. Va a depender del tipo de reproducción y el grado de movilidad. Las plantas no se mueven, pero se mueven las semillas, que son trasladadas por animales, por el viento,
o también se mueve el polen trasladado también por el viento, por polinizadores, ¿sí? Y entonces pueden explicar el flujo génico, el flujo génico. ¿Qué hace el flujo génico? Fíjense que si yo veo qué le va pasando a las poblaciones, creo que tenemos un ratito. A ver, son -4. Vamos a hacer una cosa para sacar esta última conclusión. Déjenme que deje de presentar por un ratito. Uy, se me quedó en un... Veo que está acá levantando la mano a Morelia y como yo tenía la presentación no lo vi. Te escucho, Morelia. No, profe, fue sin querer. Ah, bueno, vamos a hacer un problemita y voy a dividir a todos ustedes en 2 grupos, ¿sí? Carla, Sebastián, Marisol y Melissa van a ver qué le pasa a una población receptora que la vamos a llamar A. Diego, Morelia y Mariluz, ¿sí? No tengo a nadie más en la clase, o me equivoco. Van a ver qué le pasa a una población B que recibe individuos desde la población A. Entonces, les voy a poner acá la situación con los datos. Acá tenemos la población. Profe, no está compartiendo. Ay, gracias por avisarme. Ahora, esta es la población A. Y yo tengo la frecuencia del alelo en esa población, la voy a llamar P sub A. Y después tengo una población que voy a llamar B. ¿Sí? Y que tiene una frecuencia del alelo P sub B. Los primeros alumnos que mencioné, ¿qué van a hacer? Van a ver cómo cambia P en la siguiente generación, perdón porque no es con naranja, sino es con violeta. Van a ver cómo cambia P en la siguiente generación cuando recibe una proporción M de migrantes que vamos a poner en el número 0,01. El 1% de los individuos en cada generación vino desde la otra población. ¿Está bien? Y al otro grupito, ¿qué va a hacer? Va a ver cómo cambió la frecuencia del alelo en la población B cuando recibió migrantes en la misma proporción desde la población A. Entonces les voy a dar la frecuencia de los alelos, ¿sí? Aquí PA vale 0,9 y aquí PB vale 0,1. Voy a poner, para que no confundan y no crean que es complementario, voy a poner 0,2. O sea que acá el alelo es más raro y acá es muy común. Piensen, acá están los ratones agutí del video y acá los ratones negros. Entre los ratones negros hay algo de genes agutí y entre los ratones agutí de la población en los sectores sin lava hay algunos alelos negros, porque de vez en cuando hay algunos ratones que se pasan de un lugar a otro y se reproducen. ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? Entonces, yo les había dicho que, ya no me acuerdo, pero háganme acordar, creo que les había dicho que Sebastián, ¿quién más? Carla,
creo que Diego, ¿así es? ¿Y Melissa? No, profe. ¿Y Mariluz? Sebastián, Marisol, Meli. ¿Cómo? Bueno, tomen lo que digo ahora. Sebastián, Carlos, Diego y Meli, ¿sí? Trabajan con esta población en la zona sin lava. Y Morelia, Marisol, les cambié porque me cambió a mí en la pantalla el orden de ustedes. Marisol. Uy, bueno, escribí cualquier cosa. Diego. No, Diego no. ¿Y quién más? Mariluz. ¿Sí? Van a trabajar con cómo cambió la población en la zona de lava cuando recibe migrantes desde la población de fondo claro. ¿Se entendió? Tienen todos los datos, apliquen las fórmulas entonces. Vamos a ver solo una generación. ¿Qué pasó según este grupo de alumnos? ¿Qué pasó cuando la población donde hay mayoría de ratones agutí recibe algunos ratones negros? Acá no estamos incluyendo selecciones, solo flujo génico. ¿Sí? Los dejo para que hagan los cálculos. Me silencio.
Bueno, me gustaría saber si pudieron resolverlo para sacar la última conclusión importante y cerrar la clase de hoy. A ver, grupo Violeta, ¿cuánto les quedó P' sub A luego de que llegaron los migrantes desde B? ¿De 0,9 a qué valor pasó? 0,007. Me llama la atención, no puede ser. Fíjate que 0,007 quiere decir que es más bajo que esto. ¿Podrá bajar más aún? ¿Quién más hizo el cálculo? ¿Quién más hizo el cálculo? Algo están haciendo mal. ¿No les parece que es inconsistente que esto les dio, lo voy a anotar el número, ¿cuál es el número que pusieron? 0, 0, chicos, ¿qué número les dio? 007. ¿No les parece inconsistente que baje más aún que lo que había y que son los migrantes? El tope, esto puede bajar tanto a igualarse a esto, pero no más que eso. Así que este número no puede ser. ¿Qué pusieron acá en M? Aquí. Menos Bueno, 0,01. pongámoslo acá. 0,01. ¿Qué pusieron en Q0? ¿Qué valor? El 0,2. Q0 no es 0,2. Fíjense la frecuencia de la población receptora. Este es el cálculo que deberían haber hecho. Pero como 89.3 que no le da, profe. Ahí sí me gusta más. 0,893 le da ahí. Ahora sí, ¿está claro? Bajó un poquito en una generación. O sea que PDA pasó a un valor más chiquito. El grupo B, ¿cuánto le da? A ver, vamos a poner en naranja. ¿Cuánto les da P''B? ¿Tiene que haber bajado o subido? ¿Qué les parece intuitivamente? Si era 0,2 y llegaron individuos con frecuencia 0,9, ¿esto va a crecer o va a reducir? Tiene que crecer, profe. Tiene que crecer, correcto. Pero no me dan el resultado. ¿Todavía no sacaste el resultado? No, sí, o sea, el resultado me dio menos 0,0019, pero si se supone que tiene que crecer. Ajá. A ver, 0,2. ¿quién más lo hizo? 0,2. Me da 0,189. A mí me da 0,207. Sí, a Y mí también tiene me da lógica. 0,2. No, Sebastián,
en estos números tan pequeños no redondees tan chiquitito, ¿sí? Porque si no, no vas a ver el cambio. Sí, profe, la Eso hay que calculamos. tener en cuenta. Entonces la pregunta que yo les hago, fíjense que este aumentó, acá decreció la frecuencia y acá aumentó. Se van haciendo más parecidos. Si yo sumo generaciones, va a haber un punto en que los dos se van a parecer, ¿sí o no? ¿Y cuál va a ser ese punto? Un punto donde la frecuencia alélica sea el promedio de las dos. En este ejemplo sencillo, donde la tasa de migrantes de una población y de la otra, estoy con hipo, es donde la tasa de migración hacia un lado y hacia otro es igual, se va a llegar a un equilibrio donde estemos en el promedio de los dos. ¿Se entendió? Esta va a ir subiendo hasta 0,9 más 0,2 es 0,11 dividido 2 es 0,55. Esto va a crecer hasta 0,55 y esto va a decrecer hasta 0,55. Y cuando las dos sean iguales, ¿qué va a pasar? En las siguientes generaciones de flujo. Nada, ya no cambian más las poblaciones, se homogeneizan, ¿sí? Y eso es lo que dice esta diapositiva, que el flujo génico tiene el efecto de homogeneizar las frecuencias alélicas de las poblaciones, contraponiéndose a los efectos de la deriva que ustedes todavía no vieron. Ya vamos a ver. ¿Por qué es importante el flujo génico? Bueno, porque puede incorporar alelos que no están. Por ejemplo, si acá había un alelo que en esta población no estaba, puede aportarlo. Si, como en el ejemplo de los ratones agutí negros, llegan a la población de fondo claro ratones con pelaje oscuro, ¿qué va a pasar con la eficacia biológica de la población receptora? Ahí lo asociamos a selección. ¿Va a aumentar? ¿Va a seguir igual o va a disminuir? W en la población receptora. Profe, ¿podría repetir? Bien. Yo tengo voy a tratar de dibujarles acá. Acá están los ratoncitos claros. Y llegan migrantes, ratoncitos oscuros. Esto es antes y esto es después. La eficacia biológica acá, en el estado 1 o 0 le llamemos, y acá la eficacia media en el estado 1, ¿cuál es más grande de las dos? Ya saben lo que es la eficacia media, lo vieron en el práctico pasado, lo vimos en la clase de selección. Si llegan ratones de pelo negro a territorio donde el fondo es de arena clara, ¿qué va a pasar con la eficacia biológica de esa población, con ese promedio de eficacia biológica? ¿Va a estar igual? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Va a disminuir. Puede ser que si llegan alelos desventajosas, la población pierda adaptación. O sea, por un lado gana variabilidad y por otro lado es posible, no siempre va a ocurrir así, que pierda eficacia biológica. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, cortamos acá la clase de hoy. Hemos visto mutación recurrente, flujo de genes, ¿sí? Así que el lunes van a poder hacer el práctico con todos estos contenidos. Yo voy a dejar de grabar. Primero